Un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Juan Diego Sánchez Rodríguez, estudiante de Economía. El objetivo de este espacio es tener una discusión, una reflexión acerca de aquellos aspectos políticos, sociales y económicos digamos que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX a partir de 1950. Queremos hacer una reflexión sobre qué ocurrió en estas décadas en la historia colombiana. Entonces, antes de entrar en materia de lo que fue la segunda década del siglo XX en Colombia, es importante marcar cuáles fueron los precedentes o qué fue lo que ocurrió antes, porque esto nos va a permitir de alguna forma hacer una comparación y hacer una explicación como lo veremos más adelante. Em, el precedente fue Alfonso López Pumarejo, que fue presidente en dos ocasiones, que no fueron subsiguientes, sino en distintos momentos. Su primer gobierno fue de 1934 a 1938. Su segundo gobierno fue años después de 1942 a 1945. Es destacable del gobierno de Alfonso López Pumarejo eh, el tema de las reformas a nivel de Estado, economía, industria, tierra, educación, entre otros. Es importante resaltar que el periodo más fructífero en temas de reformas fue el primero. El segundo, como ya veremos más adelante, presentó sus trabas, presentó obstáculos para que Alfonso López Pumarejo pudiera darle continuidad a todas estas reformas. El objetivo de todos estos cambios era de alguna forma modernizar la sociedad y adaptarla pues al mundo cambiante. En aquella época tomó mucha popularidad el liberalismo en contraposición al Partido Conservador que representaba un atraso con respecto a otros países de Latinoamérica y el mundo. El presidente Olaya Herrera es quien inaugura esta época antes de Alfonso López Pumarejo, la cual es denominada la Segunda República Liberal, que se caracteriza porque hubo gobierno consecutivo de cuatro presidentes liberales. Entonces esto ya nos da un poco de contexto. Ahora bien, en esa época, digamos que en la primera mitad del siglo XX, en Colombia y en el mundo estaban pasando sucesos, digamos que relevantes a nivel económico, como por ejemplo en 1929 ocurrió la caída, eh, la crisis en Estados Unidos, la crisis de la bolsa. En 1928 también hubo una caída de los precios del café y se disparó el desempleo. Entonces, Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha propuso un cambio a nivel constitucional, a nivel de las raíces del país, incluso de la concepción del Estado. Para Alfonso López Pumarejo, el Estado debía ser partícipe de la economía, actuar como protector del comercio interno respecto al comercio externo. Esto es lo que se denominó proteccionismo, en donde el Estado toma un papel clave y aboga por los intereses del comercio interno. Ahora bien, es destacable para Alfonso López Pumarejo sus reformas, como ya lo dijimos, a nivel constitucional, agrario, tributario, judicial, educativo, laboral y de política internacional. Digamos que este sería el contexto a nivel de lo que ocurrió antes del periodo que queremos analizar realmente. Y vemos que eh, este gobierno de Alfonso López Pumarejo intentó abogar por una modernización del país en un entorno cambiante. Ahora bien, otro aspecto muy importante, que es un concepto que también queremos tocar en esta ocasión, que tuvo pues relevancia sobre todo a partir del Frente Nacional, que ya pronto hablaremos de todo el tema de la violencia en Colombia, la guerra,
Pero pues antes de eso hay que traer este concepto aquí y decir que el clientelismo ha sido una de las formas de hacer política que prácticamente ha estado a lo largo de toda la historia del país. ¿Qué es el clientelismo? Es básicamente cuando un político o un grupo político ofrece beneficios a cambio de apoyo. ¿Qué puede ser el apoyo? Puede ser, por ejemplo, votos, puede ser, por ejemplo, apoyo, digamos que a nivel electoral, entre otros. Entonces, autores nos hablan de que después del Frente Nacional, que prácticamente ocurrió en 1958 a 1974, que ya nos va entrando en la segunda mitad del siglo XX, el clientelismo se volvió la forma principal de hacer política. ¿Por qué? Porque antes existía todo el tema del conflicto entre partidos, el bipartidismo, la lucha entre el Partido Conservador y el Partido Liberal por el poder, pero tan pronto se establece el Frente Nacional en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con un país mucho más clientelista, en donde la política se vuelve prácticamente, toma esta dinámica. Y aquí ya entramos, digamos que en otro, digamos que en otra ala de la historia colombiana, que vendría siendo todo el tema de la guerra interna con los grupos armados al margen de la ley. Podemos destacar acontecimientos importantes, como por ejemplo en 1970, cuando el M-19 comienza a formarse como una guerrilla urbana que responde a la controversia electoral alrededor de Rojas Pinilla, que para algunos es considerada la única dictadura que ha tenido el país. En 1990 el M-19 se desmoviliza. em, También en 1985 tenemos el tema de la toma del Palacio de Justicia, que ha sido uno de los eventos pues más traumáticos en el país, que aún hoy en día se recuerda y se conmemora eh, toda la tragedia que ocurrió, todas las muertes y la barbarie. También encontramos hechos como que en 1990 eh, se ocupa la Casa Verde, que era el campo central en donde se encontraban en ese momento las FARC, eh, y pues conlleva a más violencia. En 1991 nos encontramos con que después de todo este movimiento de la séptima papeleta, eh, existe la oportunidad de una nueva constitución mucho más actualizada, que prácticamente deja atrás la Constitución de 1886, incluso la Constitución, el cambio constitucional que propuso Alfonso López Pumarejo, como ya lo veíamos anteriormente, y nos trae pues esta nueva Constitución en donde se aboga eh, por la libertad de culto, se aboga por la igualdad entre las personas, entre otras, respondiendo digamos que al contexto geopolítico y de pensamiento que fue de alguna forma influido por la independencia de Estados Unidos, eh, bueno, tardíamente también por la Revolución Francesa. Y digamos que este es el contexto a nivel, eh, digamos que de la guerra interna en Colombia, un conflicto que no paró, que siguió a través de la lucha entre Estado, ejército y distintas guerrillas, como los fueron las FARC, el M-19, entre otras. Ahora bien, es importante también tocar el tema económico. Resulta que, como ya habíamos visto al principio del podcast, cuando estábamos hablando de los antecedentes, el país prácticamente, eh, con las reformas de Alfonso López Pumarejo, abogó por un proteccionismo, es decir, un país cerrado. Sin embargo, después, en la segunda década pues, del siglo XX, encontramos un país que quiere dejar de ser proteccionista, que quiere industrializarse para fortalecer la manufactura. Nos encontramos, por ejemplo, con un periodo de 1951 a 1970, en donde ocurre la sustitución de las importaciones.
y se empieza a desincentivar la importación de productos a través de la subida de los aranceles. Digamos que para dejar de depender también de los mercados extranjeros. Y se empiezan a fomentar mucho las importaciones. Y de alguna forma esto conlleva a lo que fue la apertura económica, que prácticamente la apertura económica eh, nos convierte en un país que no solo fortalece su economía interna, sino que también está conectado con el mundo global. Y aquí es donde encontramos pues lo que es el concepto de la globalización y todo lo que es el comercio internacional. Y bueno, prácticamente ese sería el contexto que en esta ocasión quería compartir con todos ustedes. Vimos antecedentes a nivel político, vimos todo el contexto de la guerra, el bipartidismo, el Frente Nacional, hablamos de la apertura económica que fue consecuencia, digamos, de las necesidades del país, hablamos de distintas constituciones, por ejemplo, de constituciones muy antiguas como la del 86, después constituciones como reformas constitucionales como las de Alfonso López Pumarejo, finalmente la actual, que es la Constitución de 1991, influida por todo el contexto social. Y de esta forma podemos hacer digamos que una fotografía de la segunda mitad del siglo XX y agradezco mucho por su atención.